estuvo un par de ocasiones, dejó regalos también y muchísima admiración en términos de la figura histórica que se realza obviamente con la muerte de la monarca. Estamos justamente con Cristóbal García Huidobro, académico de la Universidad de Santiago, Universidad Católica. Cristóbal, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. No, gracias por la invitación. A ver, esto es bien importante. Yo decía, no quiero decir que haya un nexo con Chile, pero de todas maneras hay recuerdos cuando estuvo un par de veces acá. Y vamos primero con la figura de la reina Isabel II, lo que significa el fallecimiento de la monarca, 70 años de legado y en la cúspide del poder, en una de las monarquías más sólidas, se dice, a nivel internacional. Y antiguas de Europa, por lo menos. De Europa, por lo menos. A ver, hay varias cosas. En primer lugar, tú decías antes de que, bueno, que es medio lejano esto. No por nada en estos momentos medio planeta está paralizado viendo esto. Y en ese sentido tú te puedes imaginar el nivel de impacto, ¿no?, que ha tenido la muerte de la reina Isabel. En segundo lugar, en lo que es Chile, yo creo que si hay un nexo, es un nexo histórico en primer lugar, 2 veces centenario. Sí. El Reino Unido se convirtió en nuestro principal proveedor durante la independencia de varias cosas, ¿no es cierto? Y la tradición comercial británica fue siempre algo muy importante dentro de lo que fue el desarrollo de nuestro país. Ahora, a eso hay que sumarle también los nexos que la misma reina establece con Chile luego, ¿no?, de su visita en el año 68. Previamente había habido otra visita, pero que no fue de ella, fue del príncipe Felipe. El príncipe Felipe. Que fue una especie de avanzada, que ahí es cuando se entrega el Ford Galaxy, que es lo que siempre se dice que es un regalo. Regalo de la corona británica. Y que lo trajo él. Y que lo trajo él. De hecho, claro, fue el príncipe Felipe, ¿ah? Fue el príncipe Felipe, de hecho. Y hay toda una historia, por ejemplo, el príncipe Felipe cuando vuelven en el año 68, están haciendo un picnic en lo que hoy día sería parte de la dehesa, y el príncipe Felipe dice, me puede traer un escudo, pidiendo una cerveza en ese caso, y quería esa cerveza porque la había probado una vez que había estado en Chile. Bueno, ese tipo de cosas va generando en el fondo esta especie de carnaval que ocurre el año 68, cuando el presidente de la República invita unos años antes a la reina Isabel a venir a Chile. Sí. Efectivamente, se toma la invitación 7, 8 meses antes, se estuvo preparando todo lo que fue el protocolo para la visita y, bueno, llegan a Cerrillos, que era el aeropuerto de la época, claro, ¿no es cierto? Y el desfile por las calles de Santiago fue enorme. De hecho, Santiago, en Valparaíso también hubo una gran aglomeración de personas. Cristóbal, de hecho, le voy a pedir al director si puede ampliar lo que es esa imagen justamente de la visita de la reina Isabel y vamos comentando. Es bien interesante. Sí. Ahí está. Ahí está en el desfile, eso es en Santiago, que va con el presidente Frey. Ahí tú te puedes dar cuenta que está el Carrera y está el Ministerio de Hacienda, claro, que no ha cambiado mucho, ¿no? Y bueno, el Ford Galaxy, que es el regalo. Ahí está el Ford Galaxy, claro, para que vea que usamos el regalo. Usamos el regalo y se usa, bueno, hasta el día de hoy. Claro, para los, ¿cómo se llama? Para las cuentas públicas. Cuentas públicas, asunción de un nuevo presidente o presidenta también. Que es un auto impresionante, el Ford Galaxy. Pero bueno, el tema es que esta visita, de alguna manera, lo que hace es cimentar, recimentar, mejor dicho, una relación ya de muy antigua. De hecho, la reina Isabel es la primera monarca británica en visitar territorio chileno, en primer lugar. Y en segundo lugar, no solamente importa la visita de ella, ¿no?, porque es el símbolo, claro, como jefa de Estado, sino de la comitiva y todo lo que implicó en el fondo las tratativas entre las distintas comitivas en materia comercial, en materia de ayuda, etc. Y esa relación se ha mantenido. La reina Isabel, cada vez que recibía una comitiva chilena, se acordaba de los caballos chilenos, en fin, y de lo importantes que eran, en fin. Y como te decía, esa relación... de los caballos, se sabe por la biografía y la historia de ella. Y además también porque, bueno, ella se dedicaba a ser criadora de caballos, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre hubo un nexo. Ahora, la gran pregunta, que me desvío un poco, es, bueno, ¿cómo va a pasar a la historia, no? Más allá del nexo que tiene con Chile, más allá del ¿cómo se llama?, de su rol como monarca constitucional. Y déjame detenerme ahí, y creo que también es bien importante poner eso en cuestión. Muchos dicen, pero ¿cuál es la función de un rey o una reina? En Reino Unido, porque obviamente las monarquías pueden tener varias diferencias. Porque, por ejemplo, la reina en este caso no tenía una, digamos, función política. Sin embargo, primer ministro o primera ministra que llegaba, en el caso de Liz Truss últimamente, tenía que justamente ir al despacho de la reina Isabel II o la residencia de la reina Isabel II, conversaciones que quedaban de forma bastante hermética, pero que trataban también hitos del minuto. Por ejemplo, el minuto cuando se reúne con Winston Churchill y tuvo varias reuniones con él, por poner algo de historia ahí. Lo que pasa es que, fíjate tú, que
para nosotros que vivimos en una república con las características que tiene la República de Chile, este tipo de modelo de gobierno es como medio extraño, no lo entendemos. Pero para los británicos funciona excelente. Tú tienes un monarca que en el derecho constitucional británico se dice que es la parte dignificada del gobierno, y está la parte operativa, que vendría a ser el primer ministro, el gabinete, etc. La idea es que siempre el monarca esté por encima de la política, porque su función, primero, es mantener la unidad nacional y además también resolver las crisis políticas cuando el sistema no es capaz de resolverlos por sí mismo. Ahora, con el paso... Puede ser el mediador de los conflictos. Exactamente, digamos. Y esa es la labor que tiene el monarca de ser una especie de, como de gran consejero, advierte, ¿cómo se llama? Propone, pero no gobierna directamente. Por eso se dice que los reyes reinan, pero no gobiernan. Claro. Y eso es quizá uno de los elementos que ha hecho que el sistema constitucional británico funcione tan bien. Por otro lado, el ámbito de la reyerta política queda ajeno a la familia real y también al monarca. El monarca efectivamente no tiene mayores poderes de gobierno, es más que nada una figura ceremonial, como ocurre también en los regímenes parlamentarios, donde el jefe de Estado está separado del jefe de gobierno. Claro. En nuestro caso eso es está el presidente y el primer ministro. Exactamente, o el canciller y el presidente, en el caso alemán. En el caso alemán. Y, bueno, evidentemente los monarcas y sus primeros ministros, el caso de España, que el presidente del gobierno, o en Bélgica, o en Dinamarca, o en los países nórdicos, etc. Ahora, coexisten perfectamente los elementos hereditarios como los elementos democráticos. Claro. Y por lo menos para el sistema de gobierno del Reino Unido, donde la monarquía, como lo decía la misma primera ministra Truss, ¿no es cierto?, es milenaria, ¿no?, y que así se ha hecho durante casi 1000 años. Y que también ha tenido sus cambios, porque claro, ahora es hereditario, pero en todas las guerras internas, digamos, antes de que se conociera Inglaterra, luego Reino Unido, eran batallas entre las familias, las castas reales y finalmente también tomas de posesión, ¿no? Claro, eso me estoy yendo muy atrás. Estoy yendo muy atrás en la época medieval, pero ojo, tú tienes razón en algo, que, a ver, la Gran Bretaña durante Inglaterra, Escocia, Irlanda, en algún momento, fueron una república brevemente. Y de ahí, de hecho, por eso la elección del nombre del rey Carlos hoy día llama la atención. ¿Por qué? Porque los otros dos reyes Carlos que han habido no tuvieron un buen pasar, o después de sus gobiernos no ocurrieron cosas buenas. El caso de Carlos I fue decapitado por su propio gobierno, ¿no es cierto?, por su propio pueblo en 1649, finalizando las guerras civiles inglesas. Luego Carlos II, que es el hijo de Carlos I, asume el trono, y si bien su reinado va a ser bastante próspero para Gran Bretaña, murió sin hijos varones que pudieran heredar el trono. Sin descendencia directa. Sin descendencia legítima, mejor dicho. Perfecto. Y por lo tanto, ese fue el primer canto de cisne de los Estuardo, ¿no?, de la dinastía escocesa que gobernó en Inglaterra. Y que de hecho la dinastía de la que pertenece la reina Isabel, más o menos, es la que toma el poder, que son los Hanover, ¿no? El asunto es que a pesar de todos esos cambios, a pesar de esas turbulencias, e incluso donde la monarquía fue derrocada, eventualmente terminó restaurándose, porque los británicos consideraron que ese era su sistema de gobierno por naturaleza y por excelencia. Hoy día el rey Carlos va a tener unos zapatos enormes que llenar. La vara, en tanto popularidad como también qué difícil, cariño. Y llenar 70 años de legado con luces y sombras, como se dice el cliché, pero de todas maneras con una percepción a nivel de la ciudadanía británica de respeto a la reina. Imagina, y no solo eso, de aprobación a su figura y a cómo conduce el gobierno, que eso es lo otro. Lo he dicho en varias ocasiones, ya hay gobiernos democráticos que quisieran el nivel de popularidad, respeto y aceptación que tiene, o que tuvo, mejor dicho, Isabel II. Y esa va a ser una de las grandes barreras o de las grandes fronteras que va a tener que cruzar el nuevo rey Carlos III, porque al final va a estar cargando una mochila muy grande. Y por lo tanto, yo creo, si bien es muy temprano para decir estas cosas, el pueblo británico tiene que vivir su luto, y va a ser un luto muy doloroso. Yo he conversado mientras ha pasado todo esto con amigos en el Reino Unido, en fin, algunos de ellos que no son particularmente muy afines a la monarquía, pero incluso desde algunos republicanos, con amigos míos, hasta furibundos monarquistas, la sensación es la misma: vacío, desazón. Porque en el fondo... Como que falta algo. Falta algo a alguien. Ha estado 7 décadas, que ha sido como la roca, la has criticado, has estado en desacuerdo con ella, has pensado que es una institución anquilosada, pero no importa. Al final del día se convertía en esa cosa, en esa
figura a la que siempre volvías, a la que siempre encontrabas estabilidad. Claro. Y hoy día Con esa necesidad, digamos, de la corona que uno también ve en las biografías, donde se busca mostrar una perfección frente a los súbditos, ¿no? Pero que evidentemente estamos hablando de seres humanos. De hecho, en su minuto, el príncipe Felipe trata de acercar con un documental Sí. a las familias británicas. Tiene un efecto completamente al revés, negativo. digamos. Negativo. Pero es que ahí hay un tema que tiene que ver, bueno, yo no soy experto en relaciones públicas, pero es buscar el justo equilibrio entre lo que se llamaba la magia de la monarquía, de que la monarquía Mística, está ahí claro. arriba, lejana, Claro. pero al mismo tiempo tratar de conjugarlo con la cercanía. Yo creo que hay por un lado, el príncipe Felipe fue pionero en eso, pero lamentablemente su proyecto fracasa. La reina siempre fue muy recalcitrante a este tipo de cosas. Pero Él después quería mostrar que la familia real era como cualquier otra familia, que era como pero el cualquier problema familia. es que no puede mostrarlo. Claro. ¿no? Y por otro lado, fíjate tú, yo creo que después de la muerte de la princesa Diana de Gales, ahí también hay un quiebre, pero que ahí la batuta no la toma el príncipe Felipe, sino que la toma la reina. Y ella se da cuenta que el mundo globalizado en el que nosotros vivimos, cuando creo que 1.400 millones de personas vieron el funeral de la princesa Diana en vivo, no importando el lugar donde se encontraran, ya, eso te indica algo. Y que el escrutinio de la opinión pública británica ahora era mucho más cercano y estaba mucho más encima, era mucho más interventor. Siempre la prensa británica ha sido particularmente dura algún tipo de prensa, particularmente la amarillista, ha sido la más interventora, si tú quieres, o la más insidiosa. ¿Ya? Con la monarquía. Pero cuando muere la princesa Diana, desde los diarios más conservadores y monarquistas hasta los menos, ambos, todo ese espectro dijo, demuéstrenos que le importamos, demuéstrele que le importa a usted nuestro dolor. Y eso fue un momento de aprendizaje para una persona que llevaba 50 años, casi 50 años gobernando el Reino Unido, para que veas que sí, perro viejo puede aprender trucos nuevos. Los siguientes 30 años, aproximadamente 28 años, fueron fundamentales para rejuvenecer la monarquía. Sin reformarla, de una mujer digamos. que tenía 96, por lo Claro, demás. pero sin reformarla. Digamos. Sin reformarla, pero Que ese es un equilibrio súper delicado. es una cuestión bien notable. Sí. Bueno, ahí tú te das cuenta de, primero, la astucia de Isabel II, la capacidad de sus asesores, ¿ya? De la gente con la que se rodeó y que al final del día ella supo mostrar esta imagen mucho más cercana y afable, pero al mismo tiempo manteniendo la distancia. Recordemos también un punto, que la historia siempre tiene estos giros. Originalmente, digamos, en el plan original, la reina Isabel II no iba a ser reina. No. Su padre no iba a ser rey. Hubo una abdicación muy bullada y que es parte de la historia. Bueno, eso es más El hermano, digamos. Eso es más o menos difícil porque parecía que Eduardo VIII era infértil. Da lo mismo el porqué, pero... Ya, claro. Así es que eventualmente sí le habría tocado. Sí le habría tocado igual. Pero muchos años después, Sí. Jorge VI, cuando se tiene que ver enfrentado a la abdicación de su hermano, no sabía qué hacer, precisamente porque, primero era tartamudo. No estaba en el plan. No, él era tartamudo, él había sido un pésimo alumno en el colegio. Para lo que vivía era para ser marino. Claro. ¿Ya? Y en ese sentido era muy eficiente como marino, era siempre condecorado, etc. Más allá si era miembro o no de la familia real. Y la reina madre, la reina Isabel, era una persona que estaba feliz con ser la mujer de un oficial naval. Más allá si eran aristócratas, tenían títulos, etc., como duque de York. Claro. De ahí entonces... Isabel ni Margaret, ni la princesa Margarita pensaron algún día en acercarse al trono. Y de repente ocurrió esta catástrofe, ¿cómo se llama? Esta crisis constitucional que llevó a la abdicación de Eduardo VIII y que Jorge VI, que era una persona que nunca se consideró preparada para ser rey, cayera sobre sus hombros este peso. Pero fue uno de los buenos reyes que tuvo el Reino Unido, especialmente en la época de la Segunda Guerra Mundial. Justamente, y eso también formó parte y dice mucho el carácter y de alguna manera la línea que sigue su hija, en este caso la reina Isabel II. ¿no? Bueno, de hecho... También muy de los 70 años de reinado, o sea, con el mundo que cambia mucho en 70 años. ¿Sabes dónde creo que está el punto esencial ahí? Sí. La reina Isabel cuando cumple, bueno, era princesa en esa época, cumple 21 años, es decir, mayoría de edad. Perfecto. Ella, en un discurso muy escueto, dice, aunque mi vida sea larga o corta, yo siempre estaré entregada devotamente al servicio de ustedes, le dice a la gente. En más de alguna ocasión ella firmaba sus cosas como Your Servant, Isabel. Entonces ahí hay un tema donde el deber se transforma en una cuestión tan importante, tan grande, tan
omnicomprensiva de la vida de un ser humano que pareciera que ese ser humano se anula. E Isabel II, ese concepto del deber. El deber ante todo. El deber ante todo, e incluso antes que tu familia, Claro. es una cuestión que de repente cuesta comprender, que hacía ver a la reina más como un personaje lejano y frío y nada más lejano de la realidad. Ahora, nuevamente, yo conmino a la gente que le interese ver este tipo de cosas, estudiar más, a buscar libros, a buscar material de carácter historiográfico. The Crown, que siempre es como se utiliza como una especie de ejemplo, es una muy buena serie de televisión Claro. de ficción histórica, pero evidentemente... Toma hechos reales, pero finalmente también... los transforma en una transforma, obra. lógico. En una obra. Películas también, como El discurso del rey, cuando tú hablabas de la También, tartufo o de por Medeo, ejemplo, sí. esta película La Reina, no La sé, con Reina, Helen sí. Mirren. Pero sin perjuicio de eso, el análisis histórico creo yo que es mucho más nutrido, mucho más entretenido, porque uno puede ver los distintos dobleces de las personas, las distintas facetas. Hoy día el Reino Unido ha perdido a su madre, su abuela, su bisabuela, donde hubo 3 o 4 generaciones de británicos que no conocieron otro monarca Claro. que la reina Isabel. Eso es bien potente, ¿ah? 3 o 4 generaciones que tenían a la reina Isabel II como... De hecho, sin ir más lejos, las imágenes que ustedes están mostrando en estos momentos en vivo, ¿no es cierto?, del Sí. Palacio de Buckingham. Sí. Ahí Está a mano derecha de la pantalla. Ahí está. Está Muchas lloviendo a cántaros en Londres en estos momentos. Muy ¿ya? londinense. Muy clima londinense, Muy uno que lo sufrió. ¿Cuántas personas hay ahí? Miles de personas. Y van a ser decenas de miles. Y para el funeral de la reina Isabel van a ser centenares de miles, si no quizá un par de millones que van a seguir el cortejo. Sí. Cristóbal, estábamos hablando de el rol y los desafíos, en este caso, hablando ya de sucesión, del rey Carlos III. Sí. Ahora te pregunto por la reina consorte, Camila. Expliquemos un poquito esto de consorte también, que Sí. es un tema bien lejano porque... A mí me impresionó que esto se decantara tan rápido. A ver, vamos. En primer lugar, que Carlos eligiera su nombre reinal, ¿no es cierto? Regnal name es el nombre. Claro. Y ¿Tenía que ser Carlos? ¿Podía cambiar? no podía ponerse el nombre que quisiera. Cualquiera. Cristóbal, ¿por qué no? Es muy Digamos. claro, Nicolás, por ejemplo. también. Que eso pasa también en otras monarquías, por ejemplo, la española, si Exactamente. queremos. Lo que pasa es que en el caso, yo creo que Carlos trató de seguir los mismos pasos que su madre. Cuando a la reina Isabel, en ese entonces princesa Isabel, bueno, reina ya, se le comunica la muerte de su padre. 25 años tenía, ¿no? 25 años, en Kenia estaban. Sí. Se lo comunica el príncipe Felipe, le pregunta a su secretario de prensa, bueno, ¿y con qué nombre quiere que nos dirijamos a usted? No hagamos tanto escándalo de esto, me llamo Isabel, ese es mi nombre. Y yo creo que Carlos tuvo esa intención por un lado. Una mirada de continuidad desde la señal, ¿no? Claro, es la señal de que aquí hay continuidad, aquí no van a haber grandes cambios y aunque, bueno, siempre se ha dicho que el príncipe Carlos es mucho más radical en algunas materias que lo que era su madre, que era mucho más conservadora. Pero por otro lado, lo otro que me llamó la atención también fue lo de la reina consorte. La reina Camila, ¿no es cierto?, se llama consorte porque es la esposa de... ¿no es cierto? Ella no reina, ella no tiene ninguna facultad de carácter constitucional. Claro. Simplemente es la esposa del rey. Pero no toda esposa del rey termina convirtiéndose en reina. La tradición marcaba que sí, ¿ya? Bueno, el príncipe Felipe perfectamente había podido ser rey consorte, pero se prefirió que no. Por el hecho de tener una reina por sobre un rey. Exactamente, algo muy machista. Muy machista, pero en de la época, tradición sí. histórica. No, digamos. pero que se entiende también en la época. Hoy día no se En algún sostiene. minuto yo estaba hablando de eso, pero te quería preguntar No, justamente pero eso. tú tienes razón. Estaba bien. O sea, y lo otro tiene que ver, como te decía, con lo siguiente, que ella podría haber quedado como duquesa de Cornwall, ¿ya? Que era el título que tenía hasta el día Sin de un hoy. título de reina. Sin el título de reina. Podría haber sido elevada a princesa del Reino Unido. También podría haber sido una posibilidad. Claro. Pero eventualmente aquí el asunto se decantó en forma extremadamente rápida, no se dejó dudas y ya la primera comunicación habla de la reina consorte. De hecho, estábamos viendo los carteles, los letreros que se estaban colocando ahí en las residencias de la familia británica, donde el segundo párrafo deja bastante claro lo que son esos títulos. Sí, bueno, y ahí no hay duda. Y de hecho, todos estos boletines que van anunciando, en definitiva, los distintos pasos de lo que ustedes llamaban ahí el plan unicornio, que tiene que ver con que la reina muriera en Escocia y no en Inglaterra, van a ir siendo comunicados curiosamente a través de estos carteles que están enmarcados y que se colocan en las rejas del Palacio de Buckingham. Que son, por lo menos este era súper escueto, 2 párrafos. De hecho, mira, piensa tú cuando se partió todo esto en la mañana o a la mediodía, no, a la hora de almuerzo en el Reino Unido. Sí. Eran las 2 de la tarde, de hecho. El comunicado que hablaba sobre la salud de la reina Isabel era extremadamente corto. Tenía 1, 2, 3, 4 líneas. Sí, claro.
y no más que eso. Y Hablaba eso, de preocupación, ahí uno claro, bueno, mucho de hablar entre líneas los conocedores. pero ahí está el tema, cuando tú hablas de preocupación, pero inmediatamente llamas y traes a la familia, en realidad creo que ahí no hay mucho más que hacer. Como le pasaría a cualquier familia. Como le pasaría a cualquier familia. Entonces, eso por un lado, y lo otro que la Casa Real usualmente hace este tipo de comunicados extremadamente cortos. El comunicado del rey Carlos respecto a la muerte de su madre es 3 párrafos y un poco más. Y en realidad yo creo que hay que estar a algo que va a ser el primer discurso del rey cuando ya haya pasado toda la tormenta. Puede que se adelante un poco y sea anterior al funeral, pero tiendo a pensar que va a ser después de las exequias. Cristóbal García Huidobro, interesantísimo el análisis. Por supuesto, vamos a seguir conversando también de lo que es el legado de la reina Isabel II y lo que va a suceder con el rey Carlos en este caso. Carlos III, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Chao. Vamos a hacer una pausa, regresamos, por supuesto, seguimos analizando lo que es la noticia internacional del día.